¿Dónde te imaginas en los próximos 5, 10 o 30 años? Es una pregunta que seguramente nos hemos planteado o que en alguna ocasión alguien nos ha preguntado. Esto aplica para el nivel personal, pero ahora en este podcast queremos extrapolar esta pregunta a un nivel colectivo, a un nivel nacional. ¿Cómo se imagina un país en los próximos 5, 10 y 30 años? Que sin duda una pregunta que se están haciendo ante el avance de las nuevas tecnologías y la situación mundial en general. Esa es la pregunta inicial para comenzar este podcast, La Venezuela que viene, y para eso estamos con la ministra de Ciencia y Tecnología de Venezuela, también vicepresidenta para Educación, que incluye todos estos temas. Gabriela Jiménez, muchas gracias por participar de este capítulo inaugural de La Venezuela que viene para ayudarnos a pensar hacia dónde va el país. Ya comenzamos. La ciencia positiva y la técnica permitió al hombre esta aventura prometeica, la conquista del mundo y la conquista de las cosas, el mundo natural, el mundo externo, pero a un precio paradójico y trágico. El hombre conquistó el mundo de las cosas, pero con un gran riesgo para su alma, ha terminado por cosificarse. Él mismo se transformó en cosa. En las civilizaciones más avanzadas, la ciencia positiva y la técnica permitió al hombre esta aventura prometeica, la conquista del mundo y la conquista de las cosas, el mundo natural, el mundo externo, pero a un precio paradójico y trágico. El hombre conquistó el mundo de las cosas, pero con un gran riesgo para su alma, ha terminado por cosificarse. Él mismo se transformó en cosa. En las civilizaciones más avanzadas, técnicamente más avanzadas, como la norteamericana y como la rusa, ahí se ve palmariamente. Los jóvenes norteamericanos no se han sublevado por mejores salarios, y esto prueba que la crisis nuestra es una crisis espiritual y no económica. Se sublevaron contra el mundo tecnológico y tecnolátrico, la idolatría de la técnica. Contra eso tenemos que reaccionar. Bien, ministra, ahí un elemento provocador para iniciar. Tiene muchas ideas que plantear Néstor Sábato. Lo interesante es que él lo hace en el año 1977, en esta entrevista en España. Entonces, tenía un contexto sin duda, un contexto de Guerra Fría, dos potencias enfrentadas, pero da muchas ideas de los debates que siguen, de la ciencia, que siempre han estado muy presentes. Su reflexión de lo que él plantea. Gracias por la invitación. Ahí Sábato habla de progreso. Y el progreso es una ilusión que ha promovido el capitalismo, ¿sí? Y que por supuesto no necesariamente responde a la racionalidad de la vida, al bienestar y la construcción en colectivo. La ciencia como proceso humano está impregnado en la cotidianidad. No solo en los laboratorios clásicos de investigación científica o en el uso del teléfono móvil, sino en cómo amamos, cómo percibimos, cómo sentimos, a qué se deben las enfermedades, cómo se comporta la naturaleza, cómo nosotros formamos parte de esa naturaleza, y la naturaleza no es un objeto también diseñado por el capitalismo. Entonces, yo coincido también con Sábato en esas reflexiones. La ciencia es un proceso profundamente humano, profundamente humano. Ese factor a veces queda un poco dejado de lado en pos de este avance vertiginoso de la ciencia, y también una visión que seguramente usted la conoce, la ha visto, una idea muy optimista de la ciencia, de que la ciencia siempre trae cosas buenas, y muchas veces se dejan de lado debates que vienen intrínsecos, ¿no? Éticos, sí, generalmente. La ciencia sirvió muchísimo a la modernidad para justificar las guerras mundiales y también el uso de las bombas atómicas, por ejemplo. Entonces, la ciencia tiene que tener un ejercicio ético, debe responder a la cosmovisión de los pueblos, a su identidad. Y algo que es para mí muy fundamental colocar en este podcast es que la ciencia, la tecnología y la innovación, además de sus aplicaciones, hoy es un territorio en disputa. Es un territorio en disputa en donde se centra, por supuesto, gran parte del poder en los grandes hegemones económicos que reproducen el monstruo, que son capaces de patentar las tecnologías, por ejemplo, como lo vimos en la pandemia, durante este proceso tan crítico para la humanidad, y que hoy las vacunas de la COVID no han sido liberadas ninguna de sus patentes, y que en los próximos años va a ser una gripe estacional, pero que sin embargo hay personas que se siguen contagiando y que tienen una susceptibilidad superior y que entran en fase crónica. Si la ciencia respondiera a la racionalidad de la vida, no tendríamos por qué discutir tú y yo en este momento los cuestionamientos al ejercicio científico para la guerra,
para el dominio de las telecomunicaciones y para los desafíos éticos que hoy también se manejan en la UNESCO. Venezuela representa hoy la vicepresidencia del Comité Panel Intergubernamental de Bioética para el mundo, particularmente para América Latina y el Caribe, y tenemos, en este momento te voy a enumerar los desafíos éticos que tenemos. Tenemos el desafío ético ante las ciencias cuánticas, en donde el año que viene se va a celebrar el año de las ciencias cuánticas y solo 30 países tienen acceso a la computación cuántica e invierten $50 billones anuales en sus desarrollos. Estos desarrollos son cajas cerradas que hoy son conocimientos privativos, no están abiertos a la humanidad. Aquí tenemos un desafío ético. Un desafío ético ante la inteligencia artificial, que está ampliamente discutido. Sí. Un desafío ético hacia el uso de las redes sociales. ¿Okay? Eso es. Y todo lo que está ocurriendo aquí. En Venezuela está pasando mucho eso. Ajá, hacia el uso mediático de las redes sociales de una forma que ha promovido la violencia, la xenofobia, el racismo, pero además ha inculcado y ha retomado el fascismo con un nivel superior. Claro. Un nivel superior. Tenemos otro desafío ético que tiene que ver con la biología sintética, con el desarrollo biotecnológico de organismos vivos que no existen en la naturaleza y que pueden tener cualquier tipo de comportamiento en diferentes ecosistemas que conozcamos en el entorno del planeta. Tenemos desafíos éticos que tienen que ver con el espacio y la explotación del espacio profundo. Todo lo que tiene que ver con las ciencias de las ingenierías espaciales. Que muchos de esos se han priorizado a través de iniciativas privadas, ¿no? Iniciativas privadas que ahora están ofreciendo viajes al espacio y que por supuesto concentran una gran hegemonía tecnológica, financiera, inclusive para la investigación de formas de vida, materiales, agua, reservas, etc. Y que el espacio debería tener un fin común, que es el uso pacífico. Que es el uso pacífico. Y uno de los últimos desafíos éticos que te quisiera nombrar tiene que ver con las neurotecnologías, lo que estamos viendo ahora en los dispositivos que son insertados en el cerebro para recuperar alguna movilidad en alguna persona o en un grupo de personas con discapacidad, pero que también de alguna forma ese dispositivo tiene cierta gobernabilidad en el comportamiento de las redes neuronales y en el pensamiento de las personas. Hoy el cerebro sigue siendo un campo de estudio muy ambicioso. Estamos encontrando nuevos hallazgos y evidentemente en el cerebro forma parte de la capacidad de razonamiento del ser humano. En estos desafíos éticos yo te voy a colocar algo que es interesante. Nunca nos habíamos enfrentado a una inteligencia superior a la nuestra. La humanidad tenía la supremacía de la inteligencia y de la conciencia, aunque el hombre sea el único animal que caza por placer. ¿Sí? En ese acto de supremacía de la inteligencia nos estamos enfrentando a la inteligencia artificial, que es autómata, la de autogeneración, ¿sí? Y que además el inicio de las tecnologías de la información y la comunicación y la informática en el mundo comenzaron cuando el hombre desarrollaba algoritmos que vienen por supuesto con fundamentos matemáticos y pensamiento lógico, luego la generación del software. Aquí tenemos dos grandes vertientes, el software libre y el software privativo. Venezuela defiende el software libre para un pueblo libre, para una ciencia libre, emancipadora. Y ahora la inteligencia artificial que te estoy comentando no necesita que un hombre le desarrolle su hardware. Ella ya está desarrollando su propio hardware. Está llegando a esos niveles, claro. Entonces, estos desafíos éticos son para debatirlos, si pudiésemos. Sí, se amplía cada vez que se plantea todos estos temas que usted me plantea, abren el abanico casi hasta el infinito en estas investigaciones de frontera que se están desarrollando, pero sin duda, sin embargo, tenemos muchos desafíos básicos del día a día que no han logrado ser resueltos. Exactamente. ¿Qué pasa con esta brecha que se genera ahí entre, por ejemplo, mucho se habla de que hay pueblos en el mundo que no tienen acceso al agua potable? Así es. Y estamos hablando de redes neuronales e implantes de chip en el cerebro. O sea, hay un debate, pareciera un vacío. No hay una equidad. No hay una equidad en el ejercicio de la práctica científica mundial. Y tampoco hay una equidad en los recursos que son orientados para la ciencia. Si vamos a hablar de la globalidad, como ese estado ideal en donde se encuentran todos los países, los pueblos, las cosmovisiones, ese ejercicio de la globalidad también debería ayudarnos a contrarrestar esas brechas y esas desigualdades de conocimiento, de acceso a las tecnologías, a la construcción del bienestar, entendiendo que la ciencia y el conocimiento debe ser un patrimonio de los pueblos. Hay sobre otro elemento que le quiero presentar de un investigador de filosofía de la ciencia argentino que plantea también algún elemento nuevo para sumarlo. Vamos a
revisar. Cuando nosotros en lugar de hablar de uso hablamos de apropiación, de lo que estamos haciendo es básicamente de tomar en cuenta que quien actúa sobre la tecnología no es solamente un actor que actúa con la tecnología, sino que es alguien que puede tomar decisiones porque comprende lo que está haciendo, incluso comprende lo tecnológico que implica eso. Bueno, ahí hay dos elementos ahí, uno de la apropiación, ¿cierto? Y que plantea dos brechas, o sea, estábamos hablando de esta brecha entre investigaciones tan distintas unas de otras, pero también en las personas, en la masificación de las tecnologías. El Internet ha colaborado mucho en eso, las redes sociales, todo el mundo tiene acceso, pero ¿cuánta gente está haciendo un uso consciente de esas tecnologías, de eso que hay detrás, por ejemplo, de publicar mi foto en las redes sociales y saber cómo va a ser utilizada esa foto? Existe esa frase de que cuando un producto es gratis, el precio soy yo mismo. O sea, en el fondo, pero no hay mucha conciencia de eso, pareciera. ¿Cómo lo ve usted llevándolo ahora al caso venezolano? Ajá, fíjate, en lo particular, como científica de formación, en Venezuela los científicos y las científicas nos formamos en las universidades públicas del país. Eso forma parte de un acervo, de un derecho constitucional. Y la ciencia forma parte también de esos derechos definidos en nuestra Carta Magna. El comandante Chávez nos dejó la creación del Ministerio y la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología. Y para la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, recientemente actualizada, la ciencia forma parte de nuestros derechos, el derecho humano a la ciencia. ¿Okay? Y si es así, en este estado ideal que pudiésemos debatir, el derecho humano a la ciencia habla entonces que ocurra la apropiación social. Claro. La apropiación social del colectivo, de ese conocimiento, de ese elemento de innovación, de esa tecnología, esa aplicación que permite la construcción de bienestar. Esa construcción de bienestar puede ser con una técnica para el arado, para la siembra de la lluvia, que es fundamental ante el cambio climático, para la conservación de nuestra biodiversidad, ¿okay? Para la formulación de alimentos más sanos y con mayor aporte nutricional para nuestros niños y niñas, para su desarrollo integral. Pero cuando hablamos de la apropiación social hay un elemento fundamental que es la educación. Uh-huh. Entonces la educación es un catalizador para que ocurra la apropiación social de las tecnologías, cualesquiera que sea, desde las ciencias sociales, de las ciencias básicas, de las ciencias más complejas como la nanotecnología o la computación cuántica. El doctor Humberto Fernández Morán, que es la figura más ilustre de la ciencia venezolana, planteaba que no podíamos negarle a la juventud la oportunidad de la educación y la ciencia y que debía ser de acceso libre. Estoy hablando, esto es 1963, 1969. Está viendo los problemas entonces. Ante un discurso donde se estaba creando el Organismo Internacional de Energía Atómica y él se presentaba como experto por la disposición de un reactor que se estaba diseñando para Venezuela, el reactor que está en Altos de Pipe, en el IBIC. En ese momento, en su intervención, él defiende el derecho de América Latina y el Caribe a la educación y a la ciencia libre para potenciar sus capacidades. Entonces, la apropiación social solo ocurre cuando hay elementos educativos que también lo garanticen y un Estado que promueva una política científica que tenga capilaridad en lo colectivo, en las comunidades, en los consejos campesinos, en los consejos de pescadores, en los pueblos indígenas, en las universidades, en las empresas, y que la ciencia se convierta también como una expresión del arte y la cultura nacional. Claro. Pasa entonces que puede ocurrir lo contrario en sociedades de modelos neoliberales como la chilena o ahora lo estamos viendo en Argentina, donde el gobierno corta los recursos para la investigación, los investigadores tratan de buscar el apoyo social y la gente, no en todos los casos, pero muchos argumentos le dicen, bueno, pero es que ¿para quiénes investigan ustedes? ¿De qué nos sirve eso a nosotros? Un argumento muy, muy común quizás que se pudiera encontrar. Ustedes están tratando aquí en Venezuela de hacer algo distinto, o sea, de cambiar la forma de abordar el problema. Tenemos referentes de eso. Exacto. Tenemos referentes importantes de eso que no solo lo planteamos los venezolanos, lo reconoce la UNESCO, que es la instancia más importante en esta materia, como la experiencia de la Alianza Científico-Campesina, uh-huh, que es la transferencia de competencias, capacidades, habilidades y destrezas, es decir, que el componente formativo es transversal en la transferencia de tecnología y hoy una comunidad de campesinos administra, gestiona y dirige el laboratorio más moderno de biotecnología agrícola del país a 3.600 metros de altura en el páramo de Mucuchíes y abastece de 100% la semilla nacional de papa en Venezuela con los mejores rendimientos de la historia de la humanidad y ha recuperado más de 200 variedades de semillas de papa ancestrales y de interés agroindustrial.
Ese es un ejemplo de la transferencia y la apropiación social de la tecnología y de la ciencia, la construcción del bienestar, las comunidades de aprendizaje vinculadas a los elementos de la innovación tecnológica. Ese laboratorio también es el único núcleo del mundo que tiene una unidad de aeroponía a más de 1.500 metros de altura, en donde esas semillas con esta tecnología se reproducen 8 veces con mayor rendimiento y calidad fitosanitaria y nutricional. No usamos agroquímicos. No usamos agroquímicos, no usamos venenos, no usamos agrotóxicos. O sea, hay un componente extra ahí también. Entonces ahí hay dos elementos fundamentales. La salud del campesino, la salud del suelo, la salud de nuestro entorno natural, el componente nutricional de la semilla que estás generando, que además forma parte del patrimonio fitogenético de nuestro pueblo, en esta biodiversidad que es estratégica, y el componente educativo, en donde la ciencia es de todos. No es una patente. Esto cuando ocurre en otros países, esa reproducción de semilla biotecnológica de alta calidad fitosanitaria es patentada. Es patentada y la hacen las agroindustrias, no los pueblos, no los hacen los pueblos campesinos. Claro. Eso es un referente. También tenemos el de la Callapa Heroica, que es un movimiento voluntariado de científicos totalmente a nivel nacional, que ha hecho sustitución de importaciones por más de 22 millones de dólares, recuperando los equipos médicos que están bloqueados para la República. Exacto. Para el sistema de salud pública. Más de 3.500 incubadoras que van a los maternos del país a recibir a los neonatales. El parto de los más de 472.000 nacimientos vivos en Venezuela. Te puedo dar otras referencias, como el uso del satélite Francisco de Miranda y satélite Sucre para el estudio del territorio y luego la planificación agrícola. Todo esto se puede resumir como hay una serie de colección bibliográfica que tiene usted que se llama Pensamiento Propio, ¿no? O sea, todo esto se resume en un esfuerzo de pensamiento propio de Venezuela y volviendo al tema del podcast para el futuro, o sea, no pensando en un país, pensando en construir un país que sea sostenible, que tenga sus elementos propios, ¿no? Sí, ahí tenemos un proyecto bellísimo que para mí es futuro, que es el semillero científico, que es preservar la reserva de talento, niña, niño, joven y mujer en la ciencia venezolana. Y tú vas a decir, niño, niña, joven, maravilloso. Mujer, sí, porque la ciencia en el mundo responde a un comportamiento sesgado. Nada más el 30% de la mano técnica científica mundial son mujeres. En el caso de Venezuela es más del 62%. Y más del 60% tienen maestrías y doctorados. Es decir, que nuestros laboratorios los dirigen mujeres científicas, formadas en revolución, formadas en Venezuela, con identidad, de una ciencia situada, de una ciencia, como tú comentas, con pensamiento propio. Pero además de esta experiencia del semillero científico, hay más de 300.000 niños en Venezuela que hoy han sido tocados por el gobierno bolivariano de una forma majestuosa, con más de 500 servicios de unidades a nivel nacional que están en municipios, en parroquias, en donde ellos asisten de forma gratuita y pública a recibir enseñanzas en materia de programación, en software libre, electrónica y robótica. Y tú me dirás, ¿y qué tiempo duran jugando con el robot? ¿Cuántos días están en el entrenamiento? Es que para mí el robot es el electrocardiograma. Claro. Para mí el robot es el tomógrafo. Para mí el robot son los equipos geomáticos para la agricultura de precisión. Para mí el robot son las nuevas embarcaciones. Para mí el robot es la agenda de transición energética. Entonces eso tienes un niño de 8 años, de 12 años, de 13 años, una niña maravillosa de 17, dos niñas maravillosas de 17 años que hace apenas 72 horas están llegando de Turquía y se ganaron el Premio Mundial de Robótica Juvenil. Y déjame decirte que este premio lo entrega no Turquía, sino que lo entrega una asociación internacional en donde hay empresas como Lego, de sponsor, Aramco, que es la petrolera de Arabia Saudita, y otras empresas importantes en materia de tecnología que están ubicados en Malasia. En este encuentro, en donde hubo 110 países, en 8 categorías de competición, Venezuela llevó más de 47 niñas y niños menores a 19 años. Participamos en las 8 categorías y Venezuela se llevó el primer lugar de la categoría más importante que tiene que ver con innovadores e ingenieros innovadores. En una actividad que la competición tiene que ver con aliados del planeta, con una sensibilidad hacia la conservación del planeta, con el desarrollo de ingeniería, y nuestras niñas y niños programan y desarrollan en software libre. Todo un aliciente para el país, para las nuevas generaciones, para quienes están desarrollando la política pública también. Le quiero presentar ahora otro elemento para sumar al debate del escritor Arthur C. Clarke,
escritor de ciencia ficción, futurista también, que tuvo muchas predicciones, se podría decir, del futuro. Vamos a verlo, que él plantea una forma de entender la ciencia también que quiero comentarle. Incredible changes we've experienced and survived from the Stone Age to the present time. And yet even greater changes are still to come, because the future is not merely an extension of the present with bigger and better machines and cities and gadgets. It will be fundamentally different, and many of the things we take for granted will one day pass away as completely as spinning wheels and sedan chairs and oil lamps. And that is why the future is so endlessly fascinating, because try as we can, we'll never outguess it. Ahí estaba este escritor que plantea él tiene una visión muy optimista del futuro también, de lo importante que va a ser la ciencia, eso desde el año 71. Entonces le quería preguntar a nivel ya quizás personal, ¿cómo ve usted el futuro como ministra de la Ciencia y la Tecnología y de Educación de Venezuela, pero a nivel personal, ¿cómo le gustaría ver a Venezuela en estos ámbitos? Sí, fíjate, yo veo el futuro en nuestras regiones, en nuestro continente, en nuestro país, como un potencial cosechando al semillero científico, con una generación de capacidades extraordinarias. Venezuela tiene un pueblo extraordinariamente inteligente. Veo a muchos Humberto Fernández Morán en nuestros niñas y niños del semillero científico. Veo la potencialidad de la autarquía como una meta en la gestión científica del país, que es una instrucción también del presidente Nicolás, del autoabastecimiento, del desarrollo de nuestras propias tecnologías, nuevamente con nuestra cosmovisión, con nuestra subjetividad, con nuestra estética. Y eso es muy importante, esto de la estética. Sí. Que reproduzca nuestros imaginarios, nuestra cultura, nuestros valores, nuestras virtudes como pueblo. Yo lo veo majestuoso. Veo un país inmenso, lleno de logros. Veo un pueblo agradecido, feliz, contento, animado, trabajador. Veo la paz consolidada, que tanto luchamos. Y con mis 3 hijos recorriendo los proyectos maravillosos que hemos desarrollado. A pesar de... imposible no dejar de hablar del bloqueo que ha sufrido Venezuela en los últimos años, entonces ya como que han encontrado formas para superar eso, denunciándolo siempre, pero no quedándose estancados en eso, sino que, y eso sin duda que genera una forma distinta de abordar los problemas y el futuro. Claro, tenemos un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología con más de 70 centros de investigación en este momento. El presidente Nicolás Maduro solo este año ha creado 7 centros de investigación nuevos para el país, con una infraestructura tecnológica de alta capacidad, con un talento con reconocimiento nacional e internacional. Tenemos en este momento más de 17.000 trabajos publicados. Tenemos 760 proyectos de investigación. Somos 53.000 científicas y científicos en Venezuela, trabajando en Venezuela, respondiendo a una agenda que está definida por el Consejo Científico Presidencial, que es una instancia que acompaña al presidente Nicolás Maduro, en donde podemos recomendar y el presidente puede consultar también. Entonces yo veo allí la capacidad. Recientemente entregamos al país el kit para diagnóstico de cáncer de mama, el kit para diagnóstico de cálculo renal, el kit para diagnóstico de COVID, el kit para diagnóstico de leishmaniasis, el kit para diagnóstico de mal de Chagas, el kit para diagnóstico de tosoplasmosis, el que entregamos recientemente, que es para nuestras mujeres embarazadas, para el primer trimestre del año diagnosticar si hay o no infección de tosoplasmosis, una biotecnología dedicada a la salud, una biotecnología dedicada al sector farmacéutico, una biotecnología dedicada al potencial agrícola venezolano. Tenemos 31 millones de hectáreas en nuestra frontera agrícola. Planificar toda la producción agrícola del país, además del autoabastecimiento, es también vernos en escenarios de exportación. O sea, un futuro esplendor en el ámbito de la ciencia. Yo lo veo maravilloso. Porque hay mucho por hacer también, o sea, tanto a equiparar como el... Estos son los primeros pasos que hemos definido con el presidente Nicolás Maduro, a quien siempre le damos las consultas y los proyectos. Esta semana terminamos la convocatoria para becas de maestría y doctorado, que son 5.000 candidatos a becas de maestría y doctorado. Venezuela, producto de las medidas coercitivas unilaterales, tenía 8 años sin convocatoria para estudios de 4º nivel.
para las ingenierías, para las ciencias básicas. Y estas becas, muchas de ellas en coordinación, en alianza con potencias del nuevo mundo, ¿cómo se llama, no? Mundo En el multipolar. sistema, en nuestras universidades inician los doctorados, las maestrías y las especializaciones con oportunidad de hacer estancias con los países aliados. Así es. Correcto. Pero además, esta misma semana terminamos la convocatoria de Poderes Creadores del Pueblo y la innovación ante las medidas coercitivas unilaterales, con más de 3.500 proyectos postulados. Ajá. Entonces este es un país que aprecia la ciencia, que está ganada a esta aventura, que es una autopista de alta velocidad, claro, con la dinámica mundial, y hay una disposición, por supuesto, del Estado, del gobierno bolivariano, de emprender todas estas iniciativas. Ahora quisiera preguntarle a nivel más personal, usted tiene como formación base de biología, ¿cierto? Usted es bióloga. ¿Cómo veía usted hace su época de estudiante, años atrás, el futuro? ¿Se compatibiliza con lo que ha visto hoy día? Sí, claro. ¿Y qué sirvió para usted imaginar, para inspirarse en el futuro? ¿Algún libro, una película, algo que le haya motivado, que le haya marcado? Fíjate que, aunque yo vi Gattaca de joven, ¿no? Estudié en la Universidad Central de Venezuela, que tuve la oportunidad de viajar al ciclotrón, que es el acelerador de partículas de la ciudad de Campinas, en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en Brasil, y ahí estuve en un intercambio hacia biología estructural. Ya discutíamos nosotros para el año 2000 cómo estas partículas aceleradas permitían hacer biología estructural, definición de proteínas. Es decir, que hoy, que la mayoría de las patentes de la inteligencia artificial están concentradas en la descripción de proteínas, genes y enfermedades. Es decir, que es algo muy cercano a lo que me imaginaba y a lo que estaba incursionando. Y eso también define el patrón de medicamentos sintéticos desarrollados por los grandes monopolios farmacéuticos. Mi formación estuvo muy impregnada por la misión ciencia. Yo soy consecuencia de la primera misión ciencia del comandante Hugo Chávez, por lo que creo en la ciencia abierta, en la ciencia en colectivo. Y eso tiene una mirada diferente a la ciencia global. ¿Okay? Y entre las películas que he visto y que me han gustado muchísimo, me gustó muchísimo Marie Curie. Y hay recientemente una película que están pasando que se llama Joy, que tiene que ver con el desarrollo en el Reino Unido de las primeras tecnologías para la reproducción asistida en caso de infertilidad. Y hoy esas tecnologías están muy inmersas en los servicios médicos de infertilidad. Más o menos el 20% de las parejas tienen un problema de infertilidad de algún grado. Claro. ¿Okay? Y ahí se hacen las primeras inseminaciones artificiales, se determinan los componentes hormonales, y Joy muere a los 34 años luego de haber logrado esta tecnología con dos grandes científicos del Reino Unido. Yo creo que esas dos películas muestran también una mirada de la ciencia con perspectiva de género. Otro factor que no tocamos mucho en esta ocasión. Que es un factor que en Venezuela está, como te dije, por la UNESCO es reconocido, pero en el semillero científico, de los 300.000 niñas y niños que te estoy hablando, el 52% son niñas. Y en la agenda científica del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología, donde llevamos nuestros indicadores, más del 52% somos mujeres en la ciencia. Responde a una dinámica importante de cómo se genera el conocimiento, a qué tributa el conocimiento. O sea, ustedes lo plantean en el sentido de que las mujeres hacen parte integral de la sociedad y están subrepresentadas, a eso se refiere, ¿no? Que fuera de Venezuela están subrepresentadas. En este caso no, claro, exacto. No, claro, indicadores extraordinarios. Incluso históricamente, bueno, es un problema que se arrastra históricamente. Muchas científicas que estaban haciendo trabajo y no fueron reconocidas solamente por ser mujeres. Sí. Ahí te voy a dar un dato. Si tocara intervenir el premio Nobel en ciencias y evaluar la participación de la mujer y sus reconocimientos, por 84 años consecutivos habría que darle los premios a las mujeres, para que tengas una magnitud del sesgo que hay aquí. Bueno, perfecto. Dejamos ese dato ahí entonces de gancho para otros futuros debates, así que le agradecemos su participación, sus reflexiones que nos acompañó a realizar sobre la ciencia, sobre el futuro del país en este aspecto, y agradecido por participar en este primer capítulo de La Venezuela que Viene, el podcast. Muchas gracias. La Venezuela que Viene es maravillosa. Gracias. Sí, gracias a ti.